Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Ocasionar daños o lesiones a terceros durante los carnavales es sancionado con penas hasta de 15 años de cárcel, advierte el Poder Judicial. Televisión francesa resalta la labor del Poder Judicial en la recuperación de 88 millones de dólares producto de la corrupción a través del sistema de extinción de dominio. A pocas semanas del inicio de clases, los extorsionadores apuntan ahora a los colegios privados. 8 de cada 10 centros educativos aumentaron las pensiones para reforzar sus medidas de seguridad. Y hoy en nuestro informe especial, los dramáticos testimonios de mujeres que lograron escapar de la trata de personas en Perú. Bien amigos, vamos ahora con el desarrollo de la información. La siguiente noticia indigna porque afecta a los más vulnerables. En Trujillo, cámaras de seguridad captaron a un delincuente robando las ollas de un club de madres donde se cocina para los niños pobres. El delincuente se llevó hasta los vasitos del desayuno. La delincuencia en Trujillo parece no tener freno a pesar del estado de emergencia que se decretó hace algunos días en esa región. El Club de Madres Mujeres en Acción en el sector Villa El Progreso del distrito de Huanchaco sufrió un robo de los implementos de cocina y alimentos durante la madrugada del último viernes. Pero nosotros tenemos pruebas, nosotros tenemos cámara y él lleva las 2 ollas, el último robo que ha hecho, que entró por el techo y lleva las 2 ollas. Ahí ya lo hemos reconocido ya. En imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana, se puede visualizar a un sujeto saliendo rápidamente con los utensilios robados. Es la 4ª vez que este comedor, que alimenta a un gran número de personas de bajos recursos, sufre un robo y por el mismo malhechor. Queremos que nos devuelva pues lo que ha llevado, ¿no? Queremos que nos devuelva todo lo que ha llevado porque esa bomba no tiene ni un año que hayan comprado porque abastece niños de la cuna. Ahí está, al ladito está la cuna y entonces ahí por ese motivo que nosotros estamos pidiendo apoyo. Las lideresas del Club de Madres apelan a la solidaridad de la ciudadanía y solicitan apoyo económico y cualquier tipo de donación para poder seguir brindando alimento a las familias beneficiarias de dicho comedor, sobre todo a niños y adultos mayores, mientras que las autoridades analizan el video donde este sujeto ya ha sido identificado por los vecinos de la zona para que pronto rinda cuentas a la justicia. Falta poco para el inicio de clases y los extorsionadores han centrado sus ataques en los colegios particulares. En Trujillo colocaron dinamita y una carta amenazadora a los dueños de un plantel. La situación ha obligado a que 8 de cada 10 colegios privados aumenten sus pensiones para priorizar las medidas de seguridad. En la madrugada del 15 de febrero, en la urbanización La Rinconada de Trujillo, delincuentes colocaron un artefacto explosivo y una carta extorsiva frente a la institución educativa San José, exigiendo 90.000 soles al encargado del colegio. Este nuevo caso de extorsión se registra a pesar de la declaratoria en estado de emergencia hace 4 días por parte del gobierno central en la provincia de Trujillo y Patás a pocos días del inicio de labores escolares. La ciudad de Trujillo registra entre 4 y 5 casos de extorsión cada día, siendo el distrito del Porvenir el más afectado. Ante este alarmante incremento de inseguridad, el 80% de las instituciones privadas en la capital han aumentado sus tarifas en pensiones para implementar planes de seguridad. El incremento de las pensiones escolares se debe a la necesidad de los colegios de tomar medidas frente a la delincuencia que ha impactado repentinamente en sus operaciones y seguridad. Por supuesto, porque dentro de los colegios lo que hacen es elaborar un presupuesto anual y dentro de ello tienen los costos de capacitación, los costos de mantenimiento, de infraestructura, de renovación de equipos y las cosas nuevas que tienen que hacer, como por ejemplo inversión en tutoría, en psicología, pero también en vigilancia, en sistemas de monitoreo que tienen que ser y también trabajar con las movilidades que tienen todo esto para ver
todo el tema de la seguridad. La Asociación de Colegios Particulares Amigos, ADECOPA, que representa a más de 30 instituciones educativas de los niveles socioeconómicos A y B, anunció un incremento en sus pensiones escolares de 3 a 5% por esta crisis de seguridad. En el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Lima pasó la audiencia de control de identidad el colombiano Moisés Camilo Andrade, acusado de asesinar a un policía en Colombia. Este sujeto fue detenido en Huancayo al existir una orden de captura de Interpol que lo buscaba intensamente. La Fiscalía está solicitando prisión preventiva en tanto dure el proceso de extradición para que sea juzgado en su país. Solicitó la detención y la incautación de los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos en posesión del reclamado al momento de su arresto, a efecto de que se puedan utilizar como prueba de los delitos por los que se solicita la extradición. El programa Enlace del canal francés France 24 en su versión en español realizó un reportaje sobre los 6 últimos presidentes acusados y procesados por delitos de corrupción. En el espacio se destacó el trabajo del Poder Judicial en la recuperación de más de 88 millones de dólares obtenidos ilícitamente gracias al sistema de extinción de dominio que coordina el juez supremo Manuel Luján. Aquí les compartimos el informe. El tema de hoy está enfocado en los exmandatarios que están siendo procesados por la justicia de esta nación. Son 6 expresidentes quienes enfrentan juicios o se encuentran cerca de ser llevados a los tribunales, la mayoría acusados por presuntos delitos de corrupción. La justicia peruana encara un enorme desafío para juzgar con imparcialidad a sus exgobernantes. E instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Evaluación para la comparecencia restringida. Alejandro Toledo Manrique. Asimismo, quiero señalar. Mientras los exmandatarios enfrentan procesos judiciales por sobornos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros, Transparencia Internacional acaba de revelar que Perú ha registrado su peor caída en el ranking mundial de percepción de corrupción desde el año 2012, descendiendo desde el puesto 101 al 121. Nunca antes en su historia republicana los peruanos habían visto cómo 6 de sus últimos expresidentes son perseguidos por la justicia. Alejandro Toledo será el primer expresidente sentenciado este 2024. La Fiscalía exige 35 años de prisión por supuestamente cobrar 35 millones de dólares en sobornos a Odebrecht. Le sigue Ollanta Humala, quien puede ser condenado a 20 años de cárcel por presuntamente obtener también dinero de la empresa brasileña para las campañas electorales de 2006 y 2011. Pedro Castillo continúa en la nómina y sería sentenciado a 34 años de prisión por liderar el fallido golpe de Estado de 2022. Al indultado Alberto Fujimori, un nuevo juicio por presunta violación de derechos humanos lo devolvería a la cárcel por otros 25 años. A Martín Vizcarra la Fiscalía acusa de dirigir una organización criminal. Su juicio se iniciará pronto y podría ser condenado a 15 años de cárcel. Finalmente, el proceso por presunta corrupción contra Pedro Pablo Kuczynski está en etapa final de investigación y comenzará el 2025. La complejidad de los casos pone a prueba a jueces y fiscales. El sistema judicial peruano afronta el mayor de sus desafíos. Si alguien ha sido expresidente, ha tenido todo a mano. Inteligencia del Estado, capacidad de destrucción de pruebas, incluso tener la forma de cómo las personas que puedan saber del delito se vayan del país y no sean encontradas. Es sobre todo un tema de dolor histórico en la sociedad peruana. La justicia peruana afirma que de los delitos que persiguen a los exmandatarios, el porcentaje más alto son sobornos con 22%, luego lavado de activos con 13% y en tercer lugar se encuentra el tráfico de influencias con 9%. Varios expertos aseguran que va a ser muy difícil para los abogados librar a los exgobernantes de ir a prisión. El tema y el problema es claro, uno puede ser un extraordinario abogado litigante, pero ¿qué hacer frente a un cúmulo de pruebas que permiten establecer o acreditar? ¿Qué significa esto?
que el hecho de que los expresidentes que se encuentren ya en juicio oral, la situación de ellos es bastante comprometida, pues, ¿no? Las acciones que habrían cometido los expresidentes repercuten negativamente en el Perú y en sus ciudadanos, sumergiéndolos en una nueva crisis política, según lo advierten algunos analistas. No solamente va a suceder que los ciudadanos van a irrespetar la ley o van a decir por qué yo tengo que cumplirla si los grandes roban, yo también puedo robar, sino que además su intención de voto va a migrar hacia aquellos discursos radicales que busquen castigar, atacar a cualquier tipo de autoridad que tenga sospecha de robarse algo. Eso es grave en una democracia. Las acusaciones contra los expresidentes también impactan negativamente el índice global de percepción de la corrupción 2023. Transparencia Internacional ha revelado que Perú ha caído 20 posiciones. El estudio realizado a 180 países registra las conductas antiéticas y los actos de corrupción, contrarreformas a las leyes y retrocesos en instrumentos anticorrupción como la protección de testigos. Desde el 2012 venimos en una tendencia hacia la baja. Venimos, es decir, deteriorándose nuestra percepción de corrupción. Y esto sin duda tiene que ver con las investigaciones por gran corrupción que se han destapado, la presencia protagónica de expresidentes, exministros, grandes empresarios, exalcaldes, exgobernadores. La justicia peruana está castigando a los acusados de corrupción, incautando sus bienes obtenidos de manera ilegal. En los últimos 4 años, más de 88 millones de dólares han pasado al Estado mediante la extinción de dominio. Provienen de diferentes delitos, pero también están involucrados bienes de funcionarios públicos. De los expresidentes están todavía en proceso de juicio, ¿no? Y vamos a ver sus resultados en los próximos meses. Diversos expertos coinciden en que la sombra de corrupción de los expresidentes le traerá complicaciones a Perú en su intento por ingresar a la OCDE, organismo que reúne a los 38 países más desarrollados del mundo. El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, programó para el 29 de febrero la audiencia de levantamiento del secreto de las comunicaciones a la congresista Magali Ruiz, investigada por el recorte de sueldos a un ex trabajador. Según el testimonio del ex colaborador de su despacho, este abonaba unos 1.500 soles mensuales a la congresista por laborar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. Señaló además que un asesor de la parlamentaria era el encargado de cobrar supuestos cupos, argumentando que la congresista estaba endeudada hasta el cuello por sus gastos de campaña electoral en el 2021. En este mes de febrero hay muchas regiones del Perú donde se festejan los carnavales, ocasión para bailar, jugar con agua y pintarse. Pero ojo, no siempre. Hay casos donde no hay autorización para el juego y se recurre a la violencia y hasta a tocamientos indebidos. Hay que saber que la ley establece severas sanciones para quienes distorsionen la fiesta de carnavales, ocasionando daño o perjuicio a terceros que no desean participar de estas festividades. Seguro que alguna vez le ha caído un globo de agua mientras estaba caminando por la calle o ha participado en un juego de cortejo al ritmo de la música y danzas típicas, como acostumbramos a celebrar la mayoría de peruanos en el mes de febrero de cada año. Pero existen personas que aprovechan los carnavales para cometer hechos delictivos y podrían recibir hasta 15 años de prisión, señala el doctor Edín Campos, juez superior de la Corte de Ancash. Muchos jóvenes que, por ejemplo, pasan niñas, pasan adolescentes, señoritas, inclusive señoras, les echan agua, les echan pintura, pero a veces comienzan a hacerles tocamientos al momento de echarle pintura y no necesariamente es por el propio festejo, sino a veces se atenta contra la propia indignidad, contra la propia libertad de esa mujer y hacen tocamientos individuos y no necesariamente sanos, sino muchas veces con connotación libidinosa. Y por eso la pena es hasta 15 años de sanción y de pena privativa de la libertad. En estas celebraciones está prohibido arrojar agua a las unidades de transporte público porque no solo se atenta contra los pasajeros que no consienten el juego, sino que se pueden provocar accidentes de tránsito. De igual forma, en este juego muy popular entre los niños y adolescentes,
Cualquier vecino puede ser víctima de algún acto violento. La actitud de poder mojar o poder de alguna manera celebrar este tipo de festividades. Pero suele pasar que en algunas regiones muchas veces salen los jóvenes en banda, como se dice, salen 4, 5, 6, 20, 30 pueden salir, y en ese jolgorio no necesariamente algunos salen con ese propósito sano de poder festejar los carnavales. Entonces hay actitudes dolosas, hay actitudes que podrían colindar con el delito. No solo el que incurra en tocamientos indebidos a terceros podría recibir una sanción penal, sino también quienes, en el contexto de los juegos carnavales, cometan delitos como robo y contra la vida, el cuerpo y la salud. Podríamos decir que se cometen los delitos de daños, porque se atenta contra la propiedad pública y privada de los establecimientos de la administración pública y también, por supuesto, de la actividad privada, de bienes muebles e inmuebles. Entonces, el delito de daños está permanentemente en este tipo de festividades, pero también se cometen delitos contra el patrimonio. Se pueden cometer delitos de hurto agravado, de robo o de robo agravado, porque como salen en cantidad estos jóvenes, a veces se pueden apropiar, por ejemplo, de los bienes de una persona que se encuentra como transeúnte. Y quienes incurran en actos de vandalismo durante los juegos de carnavales cometen un ilícito penal y el hecho debe ser sancionado por el Ministerio Público, refiere el magistrado Campos. ¿No? Entonces el problema es cómo identificar quién ha sido el autor material de ese delito, ¿no? Entonces para eso se recurre a las cámaras de video, se recurre a los testimonios que puedan haber y por supuesto a la identificación que de repente el agraviado pueda hacer con quien plenamente lo ha identificado. Entonces hay medios y para eso se inicia la investigación preliminar por parte de la policía, ahora del Ministerio Público, con la finalidad de poder primero identificar el acto lesivo, que es delictivo, y también la identificación de la persona o personas que han cometido este acto ilícito. El Código Penal distingue como faltas las que únicamente se sancionan con servicio comunitario y los delitos contra la salud, los que se dividen en delitos de lesiones leves y lesiones graves. La incapacidad para poder concurrir al centro de trabajo es menor a 10 días, entonces estamos hablando de lesiones leves. Pero cuando es igual o mayor a 10 y no menor de 20, entonces estamos cometiendo frente a un delito que puede ser lesiones graves. Entonces, frente a esa tipificación es importante el reconocimiento médico legal que hace el propio médico legista para poder establecer las lesiones que se podrían producir contra la integridad física de las personas que en estos momentos las incorporan al carnaval sin querer. El juez Edín Campos aconseja que para prevenir estas conductas ilícitas de aquellas personas que cometen dolosamente estos delitos, aprovechando la coyuntura, corresponde el apoyo de los gobiernos regionales y municipales. Seguimos con más información. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el apercibimiento al ex premier Aníbal Torres por incumplir regla de conducta al comunicarse con testigo del proceso judicial por rebelión. Ex premier aceptó que no cumplió con las reglas de conducta establecidas por juzgado al reunirse con ex ministro Bobbio. Ante lo sucedido, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checley, resolvió requerir al acusado pueda cumplir con las reglas de conducta establecidas bajo apercibimiento de revocársele la medida de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva. Aníbal Torres es procesado como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional. En breve tendremos un impactante informe especial sobre la trata de personas. Aquí un pequeño avance. El impactante testimonio de las víctimas de trata de personas en Perú. Todas las noches era lo mismo, de acostarnos con 40 hombres. Y los crueles métodos para someterlas a las organizaciones criminales. Las emborrachaban y las metían al congelador. Este viernes en Justicia TV Noticias, todo sobre el submundo de la explotación sexual. No cambie de canal, que ya volvemos con Justicia TV Noticias.
Continuamos en Justicia TV Noticias. Ahora les compartimos nuestro informe especial sobre la trata de personas. Las cifras son de terror. Más de 3.000 víctimas de explotación sexual o trata de personas registró el Perú en este último año. A continuación conoceremos el infierno de estas víctimas que por primera vez dan su testimonio a propósito del estreno del documental Buscando Justicia. Todas las noches era lo mismo, de acostarnos con 40 hombres. Noemí recuerda entre lágrimas el infierno que vivió en Madre de Dios, hasta donde llegó inducida por un supuesto amigo que le prometió trabajo, pero que en realidad la puso en manos de un traficante de mujeres, capaz de los más crueles castigos. Nos obligaban a prostituirnos todas las noches. Y si no lo hacíamos, como había algunas chicas que ya estaban más tiempo, las emborrachaban y las metían al congelador. Las metía una por día cuando ya no les servía de objeto sexual. Le tatuaron un escorpión en el cuello como quien marca el ganado de su propiedad. El testimonio de Noemí es solo uno de los 30 recogidos por la ONG CHS Alternativo en el documental Buscando Justicia, que pretende ser un llamado de alerta para prevenir y combatir la explotación humana. Noemí fue rescatada tras un operativo policial, igual que Yosetti, a quien le pasó algo similar en Loreto. Me llevaron a un lugar donde yo no conocía y me entrega ropas diminutas. El peor error de Yosetti fue confiar ciegamente en un amigo que le ofreció trabajo en un lugar de la selva, aprovechando que ella solo quería huir de su casa porque tenía problemas con sus padres. El supuesto amigo que yo tenía me presentó a la señora, habían otras chicas más, personas mayores, y me entrega ropas diminutas, chicas. Y yo le dije, entonces, ¿para qué es esto? Y ella me dice, para que trabajes así con nosotros, como dama de compañía. Allí empezó su calvario, pues le quitaron el teléfono y la obligaron a prostituirse en un bar-discoteca. El mayor número de víctimas de trata se registra en Lima, seguido por Puno, Arequipa, La Libertad y Madre de Dios. Las víctimas suelen tener entre 14 y 25 años, a quienes, con el cuento de darles trabajo, los traficantes y sus cómplices conducen hacia bares de las zonas de minería ilegal y extracción ilícita de madera, aunque también hacia discotecas en la periferia de Lima. ¿Con qué nombre te hacías llamar tú acá? ¿Luzmila? Tímidamente confiesan cómo llegaron al lugar. Una de mis amigas me atrae con engaños. Los tratantes dicen que no saben nada y que solo son clientes. ¿Por qué me mientes? Las intervenidas están tan asustadas que no se atreven a denunciar a sus verdugos. Las chicas al momento de la intervención no quieren colaborar o se niegan a dar información por temor. Sin embargo, cuando ya les llevamos lejos de la zona, la sala de acogida de Laudavid, cambian, ¿no? Ya comienzan a sentirse más tranquilas y a colaborar y a decir realmente lo que ellas están viviendo. Pero no todas fueron rescatadas. Algunas escaparon con ayuda de sus propios familiares que nunca dejaron de buscarlas y se hicieron pasar por clientes para salvarlas, como en el caso de Mary. Y mi hermano viene un día. Sí. Y él entra. Yo estaba parada, él entró y me sacó. Me subió a la moto y me llevó rápido. Y así que me trajo él a Lima. Recuerda que huyó de casa porque su mamá era muy violenta y cayó en las manos equivocadas cuando tomó un micro sin rumbo. Cuando estoy sentada en el carro, atrás había una chica. Me dice, vámonos, pues vámonos. Yo tengo una tienda en la selva, vas a trabajar. Ahí llegamos, no había tienda, no había nada, era otra cosa. Andrea Querol, presidenta de CH Alternativo, trabaja años analizando y buscando soluciones al fenómeno del comercio humano y explica por qué estos antros de explotación se convierten prácticamente en una cárcel de la que no se atreven a escapar. Porque las amenazas son, le hago daño a alguien de tu familia, voy a abusar de tu hermanita menor, te voy a hacer lo mismo que tú sufres, lo va a sufrir alguien cercano a ellas. Entonces ya con eso basta para mantenerlas, digamos, sometidas.
Por otro lado, muchas no encuentran cómo regresar a sus lugares de origen porque no saben ni dónde están y les puede ir peor si intentan escapar. Son castigos brutales. Sabemos de otros casos, hay jóvenes que nos relatan que han visto algunos asesinatos eventualmente. Muchas veces no hay pruebas, es en zonas muy alejadas. Unos 50 desaparecidos por día reporta la policía en promedio y la mitad corresponde a niñas y adolescentes que podrían estar en las garras de los tratantes. Por eso, dar con su ubicación en las primeras horas es crucial. Siempre que desaparece un menor de edad, siempre que desaparece una persona, hay que sentar una denuncia de inmediato. No hay que esperar 24 horas, la denuncia tiene que ser inmediata. Es fundamental porque eso va a facilitar muchísimo el poder encontrarlo. Cuanto más tiempo pase, más lejos va a estar la persona. La trata de personas en Perú es el segundo delito más rentable después de la minería ilegal. Un delito que la policía persigue desarticulando a poderosas organizaciones que le roban la dignidad a niñas y adolescentes. En el 2023, la División de Trata de Personas de la Policía realizó 406 operativos, recuperó 3.082 víctimas y desarticuló 72 bandas dedicadas a este delito. En lo que va del 2024, van 69 operativos, 456 víctimas recuperadas y 6 bandas desarticuladas. El general Aldo Ávila de la División de Trata de Personas nos confirma que más del 70% de mujeres son extranjeras. Estas organizaciones criminales tienen un corte transnacional, toda vez de que a las víctimas son captadas en los países extranjeros como Venezuela, Colombia, Ecuador. Las captan prometiéndoles trabajos como modelos o anfitrionas a través de avisos como estos en las redes sociales. Pero cuando llegan, les dicen que su verdadero trabajo será la prostitución en las calles, donde estarán permanentemente vigiladas por quienes cobrarán por ellas. Una vez que traen a las víctimas, una vez que las tienen en los lugares de acogidas, les muestran vídeos donde hay víctimas que son maltratadas e inclusive asesinadas con marcada violencia y les dicen: esto va a pasar con ustedes si salen de la organización. La violencia psicológica y extorsión llega a tal punto que hasta les secuestran a sus hijos. La policía rescató a estos 6 niños que fueron arrebatados a sus madres venezolanas en Chimbote para llevárselos a Trujillo y así obligarlas a prostituirse para hacerlos ganar dinero. Los detenidos pertenecen a la organización Los Gallegos del Tren de Aragua. Tranquilo, tranquilo. Otra banda tras el negocio del comercio humano son los Hijos de Dios, recientemente desarticulada por la policía y cuyos 20 integrantes ya recibieron prisión preventiva del Poder Judicial. Declaro fundado la prisión preventiva por 36 meses. Tienen una diversificación criminal tremenda. La trata de personas en la explotación sexual le reporta a las organizaciones criminales un promedio de 300 soles por víctima. Y ese dinero que llega ahí sirve para sostener las demás actividades criminales. El presidente de la Corte Superior de Lima Sur nos explica qué tipo de condenas señala la ley para el delito de trata de personas. Al ser un delito muy grave, la pena que debe imponerse es desde los 8 años hasta inclusive la cadena perpetua. Sentencia que abarca tanto a los autores del delito como a sus cómplices. Una lacra que se resiste a desaparecer a pesar del cerco policial porque genera unos 1.300 millones de dólares al año en ganancias a costa de la dignidad de las mujeres. La Corte de Lima Sur lanzó el segundo concurso de buenas prácticas judiciales en materia de violencia contra la mujer. Kelly Medina conversó con algunos jueces que nos relataron el trabajo que realizan para velar por los derechos de las víctimas de violencia y ofrecerles las medidas que garanticen su seguridad.
Estamos con los jueces titulares del módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Villa El Salvador. Vamos a hablar sobre el trabajo que ellos realizan desde el módulo, brindando este verdadero acceso a las víctimas de violencia. Y no solamente hablamos de mujeres, sino también de todo el grupo familiar. Doctora Carla Paredes, cuéntanos acerca del trabajo que realizan desde el módulo en Villa El Salvador. Bien, muchas gracias, Kelly. Si me permite, sí, en principio, buenos días con todos los que nos están sintonizando en este momento. En efecto, el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo articulado, un trabajo, diría yo, de entrega realmente en servicio de pro de la comunidad y específicamente, como bien has mencionado, las mujeres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y también, desde luego, los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad, que son las personas con mayor nivel de vulnerabilidad. Sin embargo, nosotros, como bien nos has señalado, somos en realidad un grupo humano conformado por 9 jueces. Somos 5 los que estamos ubicados en el módulo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de Villa El Salvador, que para información de todos hemos sido trasladados a otro local y nos encontramos justamente frente al Hospital Solidaridad. Bien, y como te comentaba, pues este es un trabajo de día a día, ¿no? En donde de forma continua, porque son las 24 horas las que atendemos a las personas que quieran presentar sus denuncias de forma presencial en el módulo, porque no solamente es la policía y el CEN a donde pueden acudir, sino también directamente con nosotros de lunes a viernes. Y en relación, bueno, a esta, digamos, reunión que nos ha convocado el día de hoy sobre el segundo concurso nacional de las buenas prácticas, desde luego es una oportunidad muy importante, no solamente para nosotros como magistrados, sino para todos los operadores de justicia que estamos realmente vinculados en este sistema especializado de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Una oportunidad para poder visibilizar las buenas prácticas que venimos haciendo y no solamente para ellos, sino también para poder ponerlo al servicio de nuestra comunidad, porque realmente lo que aspiramos es a la paz social. Así es, doctora Carla. Muy bien lo que usted ha explicado, que poco se difunde en los medios de comunicación acerca del trabajo de los jueces y de las juezas. En este caso hay una atención las 24 horas del día en este módulo de Villa El Salvador. Cuéntenos, doctora María Charaja. Sí, muy bien. Nosotros, como sumado a las palabras de la doctora Carla, día a día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros, dar una mejor administración de justicia a fin de garantizar los derechos humanos de las víctimas, su derecho a la igualdad y no discriminación, a una vida libre de violencia. Eso es lo que nosotros los jueces buscamos, garantizar estos derechos humanos. Y por ello nosotros trabajamos las 24 horas, tenemos turnos y en forma inmediata dictamos las medidas de protección. Es decir, dentro de las 24 horas que nos exige la ley. Incluso antes, en una hora, ni bien ingresa la denuncia, nosotros estamos dictando las medidas de protección y inmediatamente pasa a ejecución, donde la comisaría hace ya las rondas policiales y con las terapias que corresponda también. Así es, doctora. Sí. Doctor Jorge Maraví, usted también integra este grupo humano que trabaja en el módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en Villa El Salvador. Cuéntenos acerca de estos turnos que ustedes tienen para poder no dejar sola a la víctima, porque justamente eso es lo que se quiere, la inmediatez, el actuar inmediato de la justicia ante una víctima de violencia. Sí, gracias, Kelly. Conforme lo han dicho mis colegas anteriores, la atención de nosotros son las 24 horas, los 365 días del año. Y esta inmediatez es justamente porque en temas tan sensibles como lo que son de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el tiempo es un factor que corre tras nosotros para darle justamente a esa víctima la protección necesaria. En nuestro caso, cuando se dice a veces el dicho, una justicia que tarda es una justicia, o no, ya no es justicia, en nuestro caso es aún más dramático, porque esa víctima, si no es protegida de manera oportuna y adecuada e inmediata, puede ser pasible de que este ciclo de violencia se agrave y se aumente, y con resultados a veces lamentablemente fatales. Por ello es que nosotros, conforme lo ha dicho la doctora Charaja, proyectamos en estos turnos, que son rotativos, diarios, en las 24 horas,
la inmediatez de las medidas de protección apenas se nos comunican y siempre estamos al juez que le toca el turno revisando en el sistema las denuncias que van ingresando. Evidentemente siempre se evalúa uno el ingreso por el tiempo y también por el riesgo que tienen las medidas, riesgo leve, moderado y severo, y por la calidad de la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Conforme lo dijo también la doctora Paredes, no es lo mismo en adultos mayores, niños, niñas, estas poblaciones vulnerables que requieren también una atención más pronta, ¿no? Así es. También recordarle a nuestros televidentes, doctora María Charaja, que ustedes atienden, que la víctima puede ir a la policía, puede ir al Centro de Emergencia Mujer, pero también puede acudir a este módulo. Sí, como nosotros en forma presencial los jueces, eso es nosotros para expresar que los mismos jueces somos los que recepcionamos la denuncia, no lo hace el secretario ni el asistente, son los mismos jueces en forma personal que escuchamos y redactamos, levantamos las actas de denuncias verbales y en forma inmediata se ingresa en el sistema generando su código, número expediente y en forma inmediata las calificamos las denuncias. Esto es, les invitamos a todas, pues en este caso a las víctimas que nos están escuchando. Nosotros los jueces estamos atendiendo, las puertas están abiertas y son los mismos jueces quienes las escuchan y las atienden. Ok, muchas gracias. Entonces, la invitación ya está hecha. Nosotros vamos a poner la dirección del módulo en pantalla para que usted, que es el vecino, la vecina de Villa El Salvador y de todas estas poblaciones que están aquí en Lima Sur, puedan acudir y no callarse, ¿verdad, doctor? Sí, le esperamos con las puertas abiertas para darle la mejor atención y tratar y dar las medidas de protección más adecuadas para sus casos. Así es. Sus palabras finales, doctora Carla Paredes. Es importante el que podamos denunciar, el que no callarnos ante un acto de violencia. De repente yo no soy la persona violentada, pero conozco a algún participante en mi familia que sufre estos actos de violencia. Así es, Kelly. Acá lo importante para poder contrarrestar este drama social y este flagelo humano es efectivamente levantar nuestra voz, denunciar el hecho, y no es necesario que la víctima misma tenga que acercarse a estas instancias. Cualquier persona la puede hacer, tampoco no es necesario que un menor de edad tenga que estar siendo representado, puede acercarse de forma directa. Y algo importante, y finalmente permíteme también hacer esta acotación, es importante estar informados, y en ese sentido la Corte de Lima Sur tiene este programa CIMEG, que permite que justamente las víctimas que ya cuentan con sus medidas de protección puedan estar informadas, qué juzgado se le otorgó, si se encuentran vigentes, y lo más importante, Kelly, es que estas medidas son de aplicación a nivel nacional. En tanto se encuentren vigentes, cualquier oficial, cualquier policía de cualquier comisaría en donde se encuentre la víctima puede acercarse y hacer ver que ya tiene o ya cuenta con una medida de protección, y estos agentes policiales están pues en la obligación de atender de forma inmediata este pedido, ¿no? Gracias, doctora Carla Paredes, por habernos recordado este sistema tan importante para las víctimas de violencia, SIGMEP, que justamente tiene estas señas que se usan de alerta, de auxilio, ¿verdad? Y ese auxilio ha sido respondido oportunamente por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur para usted. Así que no se olvide, también vamos a poner en este momento en pantalla donde usted puede encontrar este sistema de medidas de protección para las víctimas de violencia. Muchas gracias, doctora Carla Paredes, muchas gracias, doctora María Charaja, y muchas gracias, doctor Jorge Maravilla. Ellos son los jueces y juezas de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que se ponen de pie para hacerle frente a la violencia. Kelly Medina estuvo también con el presidente de la Corte de Lima Sur, Marco Antonio Angulo Morales, quien nos detalla las buenas prácticas que realiza su corte para combatir los casos de violencia de género. Veamos. Desde Lima Sur, entonces, seguimos convocando a todas las entidades que luchan contra la violencia hacia la mujer y también a los distritos judiciales
para que participen en este segundo concurso de buenas prácticas. Doctor Marco Antonio Angulo Morales, estamos en este momento con el presidente de este distrito judicial, quien justamente también ha invitado, y usted ha dicho algo muy importante, doctor, que justamente estos concursos y estas buenas prácticas que se desarrollan en los distritos judiciales es una muestra sólida de que se está trabajando para sancionar este tipo de delitos. Exactamente, sancionar drásticamente, porque consideramos que este tipo de delitos deben ser erradicados a nuestra sociedad. Saludamos desde Lima Sur el apoyo permanente, el liderazgo de nuestro presidente, el doctor Javier Arevalo Vela, y para el caso en particular de la doctora Elvia Barrios, que permite que se puedan realizar este tipo de convocatorias. Es un concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas para los operadores de justicia en materia de violencia contra las mujeres, que sirve precisamente una motivación especial para que los jueces, juezas, personal jurisdiccional generen iniciativas de mensajes jurídicos a la sociedad para decirle que estamos siendo efectivos en la sanción contra este tipo de delitos. Creemos firmemente y hacemos desde nuestra corte extensiva la invitación por intermedio tuyo de Justicia TV a las 35 cortes del Perú para que puedan participar activamente en esta convocatoria y hacer siempre un referente, un trabajo en equipo. Así es. Usted también mencionaba que si bien es cierto, las cifras cada vez van en aumento en esta zona de Lima, en esta zona sur, va y se incrementa, y eso lo podemos ver en los medios de comunicación, doctor, pero también es cierto que los esfuerzos desde el Poder Judicial también van en aumento para sancionar este tipo de delitos. Exactamente. Estas agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar está en permanente ascenso, y esto debe significar para nosotros, para el sistema de justicia, un llamado de atención para que podamos resolver estos conflictos de la manera más célere, efectiva, y otorgándoles un mensaje a los usuarios, un mensaje jurídico simple, democrático, con un lenguaje sencillo que se pueda entender, pero que a su vez sea eficaz, ¿no? Estos delitos deben ser sancionados de manera efectiva. Así es, doctor. Como usted lo ha mencionado, una buena práctica tiene un lenguaje sencillo. Llega al público, que es a esa mujer, a ese niño, a esa persona de la tercera edad violentada. Y Lima Sur, pues, también ha incrementado esta buena práctica. Tenemos a SICMEP, doctor. No nos olvidemos de esta buena práctica que nació aquí en Lima Sur y que es replicada en otros distritos judiciales. Expliquémosle al público televidente qué es una buena práctica. La buena práctica consiste en el proceder, el actuar ejemplar del juez, del auxiliar jurisdiccional, del miembro integrante de la comunidad de justicia, del sistema de justicia, para que mediando este buen accionar se pueda perennizar, se pueda hacer efectiva una acción que se consolide en nuestro medio y pueda significar un ejemplo en el actuar, el proceder, para erradicar en este caso, por ejemplo, los delitos violentos o contra la familia, contra la mujer. Y en particular en Lima Sur nosotros tenemos un módulo especialmente instalado para los órganos jurisdiccionales con jueces titulares que están abordando este tipo de conflictos, y el sistema de medidas de control que ha sido reconocida y premiada el año pasado como una buena práctica, precisamente ha sido adoptada ya por el Poder Judicial como un medio de consulta, una herramienta eficaz para poder encontrar en este sistema a las víctimas y al agresor, ¿no? Y poder tener un listado de estas personas y poder identificarlas plenamente. El sistema de control de medidas de protección se está usando a nivel nacional, a nivel internacional, por intermedio de la página oficial del Poder Judicial. Su uso es sencillo y representa una buena práctica para el quehacer en el sistema de justicia, con justicia. Ok, doctor, entonces, ¿podemos tener a Lima Sur en este segundo concurso? Por supuesto que sí, estamos preparándonos y los jueces y juezas de nuestra corte ya están
motivados y tenemos la inscripción abierta hasta el 11 de marzo. Así es, entonces hasta el 11 de marzo es la fecha límite para inscribirse en este segundo concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas en materia de violencia contra la mujer. Aquí abajo en este momento están ya apareciendo el correo electrónico y la página web para que usted pueda tener más información. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ok, nosotros lo dejamos. Esto es Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Ketty Montaldo, de la Corte Superior de Huánuco, nos ha preparado un informe sobre el trabajo que realiza la mesa de partes de dicha corte de manera ininterrumpida durante las vacaciones judiciales. Veamos. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso las vacaciones judiciales del 1 de febrero al 1 de marzo del presente año, por lo que la Corte Superior de Justicia de Huánuco ha tomado las medidas pertinentes para que la atención de las mesas de partes continúen con sus funciones habituales. Por tal motivo, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco ejecutó las medidas logísticas necesarias para que las mesas de partes en materia civil, penal, contencioso administrativo, familia, laboral y mixto recepcionen diversos documentos para los órganos jurisdiccionales con el propósito de brindar un buen trato y mejor servicio a los usuarios. Los órganos jurisdiccionales también adoptaron las medidas necesarias para evitar perjuicios procesales y materiales a las partes como consecuencia del periodo vacacional. Desde la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Ketty Montaldo para Justicia TV. Gabriela Estrada, de la Corte Superior de Justicia del Cusco, nos tiene un reporte sobre la campaña que se llevó a cabo en esta instancia judicial para la protección de los derechos de la familia en el distrito de Santiago. Adelante, Gabriela. La Corte Superior de Justicia de Cusco, presidida por la doctora Karina Justino Holgado Noa, participó de la campaña de orientación en protección de los derechos de la familia en materia de régimen de alimentos, tenencia y violencia familiar, realizada en la Plaza Santiago el miércoles 14 de febrero. La titular de Justicia de la región, doctora Karina Holgado, junto a los integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, el módulo de violencia SNEG Cusco y el módulo de familia, brindaron información y orientación al usuario de forma gratuita. Además, recepcionaron demandas y denuncias. Así también se informó sobre los formularios de demanda de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes, que permite a la parte presentar su requerimiento sin la firma de su abogado. En el evento se tuvo la participación de la Municipalidad Distrital de Santiago, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Programa Aurora, entre otros, que brindaron servicios a la población santiaguina. La Corte Superior de Justicia de Cusco reafirma su compromiso de trabajo para acercar los servicios de justicia al ciudadano, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades, garantizando así los derechos fundamentales de las personas y de las familias. Para Justicia TV, desde la Corte Superior de Justicia de Cusco, informó Gabriela Estrada. Cintia Salis Rosas, de la Corte Superior de la Libertad, nos detalla que un juez de Trujillo dictó 9 meses de prisión preventiva contra un sujeto que robó una camioneta. Ahora se encuentra en el penal El Milagro. Gracias, compañeros de Justicia TV. 9 meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva dictada por la magistrada Irene Milagritos Cruzado Zapata del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo para Frank Angulo Sánchez, quien es acusado de participar en el robo de una camioneta en la urbanización California. El pasado 7 de febrero, Angulo Sánchez junto a 4 sujetos más interceptaron a su víctima cuando iba manejando la camioneta de la empresa en donde trabaja y con armas de fuego lo obligaron a descender para llevarse dicha unidad. Logrando su cometido, se dieron a la fuga, siendo el agraviado quien junto al administrador de su centro de labores se comunicó con el personal policial a fin de iniciar la búsqueda y ubicación de dicho vehículo. Efectivos policiales que transitaban por la organización Covicorti divisaron la unidad e iniciaron la persecución, la misma que implicó disparos y seguimiento a pie de los implicados hasta aprender a Angulo Sánchez, quien fue sindicado como el conductor de la camioneta luego del robo. Tras revisar los elementos de convicción y confirmar que los presupuestos se cumplen con respecto al peligro procesal, arraigo familiar y laboral, la jueza de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, el cual culminará en noviembre del presente año. Por estos argumentos, la Judicatura resuelve declarar fundado el pedido de prisión preventiva respecto del imputado Fran Jesús Angulo Sánchez por el delito de robo agravado
en agravio de Anthony Wilfredo Guillén Matencio, conforme a lo prevé el artículo 189, inciso 3, 4 y 8, concordante con el 188 tipo base, en agravio, ya dije, de Anthony Wilfredo Guillén Matencio y la empresa Exploración y Explotación Villanueva SAD. Se dispone el internamiento del imputado por el plazo de 9 meses en el Centro Penitenciario El Milagro, debiendo cursarse los oficios respectivos. Desde la Corte Superior de Justicia, La Libertad, informó Cintia Celí Rosas para Justicia TV. La Corte Superior de Huánuco confirmó la pena de cadena perpetua contra Fortunato Malpartida Huerta por haber ultrajado a una niña de 7 años en la localidad de Cachicoto, en el Valle del Monzón. Los hechos ocurrieron en el 2019 y se descubrieron luego que la víctima narrara los vejámenes a que fue sometida por el depravado. Los exámenes del médico legista y la cámara Gesell corroboraron el delito. Desde la Corte Superior de Justicia de Lima tenemos un resumen con las principales actividades y fallos judiciales más importantes de la semana. Hola y bienvenidos a una nueva edición del micronoticiero de la Corte Superior de Justicia de Lima. Acompáñame a conocer un poco más de cerca las noticias más importantes de esta semana. Por un lado tenemos los buenos resultados de la unidad de flagrancia, que hasta la fecha ha sentenciado a 166 personas. Y por el otro lado, la incansable labor de jueces, juezas y servidores judiciales, quienes continúan laborando en todas las sedes de la Corte de Lima. A 17 años de pena privativa de la libertad efectiva, fue sentenciado Wilder Edison Espinosa Guanguayo, de 18 años, por el delito de robo agravado, al ser acusado de sustraer a un conductor su celular a la altura de la prolongación Tacna. El agraviado se encontraba a bordo de su auto con dirección a su centro de trabajo. En un descuido por el lado derecho del vehículo, el denunciado introdujo la mitad de su cuerpo por la ventana del copiloto para luego apoderarse de su citado celular. La jueza Jacqueline Sánchez Galloso, del primer juzgado de investigación preparatoria de flagrancia, indicó que la decisión de la sentencia brindada al denunciado fue a causa de encontrar que, producto del forcejeo y el empujón violento, provocó la caída de la víctima, ocasionándole diversas lesiones en el cuerpo. Las cifras no mienten. Gracias a la labor conjunta entre el Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público y la Defensa Pública, la unidad de flagrancia de Lima Centro ha logrado reducir significativamente los índices delictivos de la zona. Son 5 meses de arduo trabajo, sumando hasta la fecha 166 sentencias ejecutadas. La presidenta de la Corte de Lima, la doctora María Vidal La Rosa Sánchez, el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, el doctor Renzo Reyardo, y el general de la policía, Enrique Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, se reunieron estratégicamente para destacar los logros que se han obtenido en la lucha contra la delincuencia. Correcto, los jueces han evaluado todas las circunstancias, los antecedentes de cada detenido y se ha impuesto condenas efectivas, ¿no? Hace poco hemos tenido una sentencia bastante ejemplificadora de 17 años, 8 meses, dictada en 24 horas, ¿no? Las estadísticas lo están mostrando, es eficiente, es eficaz, son medidas ejemplificadoras que se están dando a través de las sentencias de los jueces y entonces estamos impulsando. Estamos demostrando en una unidad de flagrancia que cuando hay voluntad para entre las distintas autoridades articular y lograr objetivos importantes, funciona. Luego de recorrer las instalaciones de la unidad de flagrancia y reunirse con el equipo técnico de servidores judiciales, la presidenta de la Corte de Lima indicó que seguirá trabajando arduamente para brindar una justicia célere y responsable para toda la ciudadanía. Las sedes judiciales de Barreto e Iquitos de la Corte de Lima, bajo el liderazgo de la doctora María Vidal La Rosa Sánchez, han demostrado un compromiso extraordinario con el público usuario. Este mes de vacaciones judiciales se dispuso la instalación de juzgados y salas de emergencia para continuar brindando un servicio permanente y célere al justiciable.
Los ciudadanos pueden confiar en que las puertas de estas y demás sedes de la Corte de Lima permanecen abiertas, listas para ofrecer orientación y garantizar el acceso a un proceso justo para todos. Los esfuerzos de estos jueces y el personal judicial no pasan desapercibidos. La comunidad reconoce y agradece el sacrificio y la dedicación mostrada durante este periodo, que refleja un compromiso genuino con la justicia y el bienestar de todos. El trabajo de los jueces y servidores de las sedes judiciales de Barreto e Iquitos de la Corte de Lima son un ejemplo vivo de impulsar una justicia accesible en beneficio del ciudadano. La herramienta de inteligencia artificial Justo se aplicó en 9 juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En 2 meses generó 406 autos procesales, detectando 418 fallecidos de un total de 18.983 expedientes. La doctora María Vidal Arroza Sánchez, presidenta de la Corte de Lima, firmó un convenio específico de cooperación interinstitucional con la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta alianza estratégica se realiza en procura de la mejora del servicio de justicia y de la búsqueda de excelencia de los futuros letrados. La titular de la Corte de Lima adelantó que se vienen realizando las coordinaciones para que también se brinden clases de idiomas a los magistrados, requisito indispensable para culminar las maestrías y doctorados. En el evento también participó la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Yeri Ramón Rufner de Vega, y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el doctor Víctor Enrique Toro Llanos. Bien amigos, fue un gusto llevarles la mejor información judicial por Justicia TV Noticias. No se olvide sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, ahora por 9 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de la hermosa playa Tuquillo en Guarmey. Buen fin de semana para todos.